los 60, te digo. Y fue muy curioso ese tema, porque siempre él le tenía como mucho interés en la cosa del norte, ¿no? Y claro, también es cierto que ayudaron, porque cuando él era estudiante, aquí habían, y aún hoy deben haber muchos estudiantes del norte y de otras provincias. Y entonces unos de ellos se entusiasmaron con lo nuestro desde el comienzo y facilitaron el primer lugar en, ¿cómo se llamaba? En San Pedro, no me voy a acordar ahora el nombre, pero eso era, cuando llegamos allí no lo podía creer yo que eso era Argentina, porque era totalmente bosque y bosque y muy interesante fue esa experiencia. Y le interesó tanto que dijo, bueno, entonces ahora, aunque no hemos podido mantener este terreno, busquemos otro. Y ahí se lo encargó a estos amigos y que encontraron el famoso Yala. Claro. Y así fue como se insistió en eso. Y fíjate que, por ejemplo, lugares como Córdoba, que son tan factibles, se consiguió, pero provisoriamente. Se consiguió en Huinca Renancó. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Y sin embargo, en Jujuy se pudo, ¿no? Es muy curioso el fenómeno. Claro. Y ahora la idea, les cuento, que es, hemos presentado el proyecto en la legislatura de la provincia y el patrimonio de la provincia, para que ese lugar sea sitio histórico, espiritual, turístico, para que se haga un centro desde un reconocimiento de todo el país, ¿no? Ese es el proyecto que presentamos y que está Qué fantástico, ojalá se consiga, qué bueno. Sí. Creo que sí, que es cuestión de días más, días menos, pero que va a salir. Así que bueno, es rescatar los orígenes del humanismo, ¿no? Del siloísmo. Sí, sí, ¿Y sin qué hay duda, sin allí? duda. ¿Qué hay allí? Ahí en Yala, que es un lugar, después les mando fotos, es un lugar muy selvático, con un río muy precioso, están las ruinas de las casas donde se hacían los estudios de todo el trabajo del humanismo. Sí. Son unas paredes enormes de piedra, que el techo se perdió, pero las paredes están. Entonces, declarar ese sitio histórico, ¿no? Claro. Es precioso, el lugar es precioso, precioso. Bueno, ya les iré contando cómo sigue avanzando. Sí, eso se utilizó desde el 69, creo, hasta el 74. Ajá. Y el origen que tú dices de las paredes de piedra es porque el primero fue una cabaña de madera. Ah, mira. En el Arrayán, ahora me acordé, el Arrayán de San Pedro de Jujuy. Ajá, y eso era de madera. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Que con las lluvias se nos entraba agua por todos lados. Claro. Y daba sensación de muy provisorio. Entonces él pidió que es, ¿cómo se llama? Se hiciera sólido la segunda vez, que es la que tú dices, ¿no? Claro, son unas paredones enormes, dobles. Sí, yo no lo podía creer, eso, impresionante. Y hay un puente que atravesar un río. Sí, ahora el puente no está más, ahora hay que atravesar así. Ya lo volveremos a hacer. Y desde allí, en el 73, creo, puede ser 73, se hizo uno de los primeros trabajos de ejercicios de lo paranormal. Ah, mira. Desde ahí. Wow, mira qué importante. Entonces, él hacían unos ejercicios de, suponte, poner en una caja, suponte, no sé, un número. Y todos los demás estaban en las provincias del país, ¿no? A ver si desde las provincias algunos lo adivinaban, ¿no? No, mira, Nuria, vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a agarrar España, Jujuy, vamos a hacer lo hago, te juro que lo hago. Me encantó. Sí, es muy...
Qué precioso, qué linda, qué muchas cosas. Eso le contaba, bueno, perdonen que hable tanto, pero conecto con este tema. Le contaba a un amigo ayer, antes de ayer, de Buenos Aires, de Avellaneda, que nosotros debemos heredar, yo creo que Jorge lo hace, heredar una característica que tenía Silo, que él veía cosas que se hacían en el medio y decía, nosotros también lo podemos hacer. Claro. Pero uno cuando lo lee, por ejemplo, los trabajos de paranormal que se hicieron en universidades de Estados Unidos, de otros lugares, uno ni se le ocurre, ¿me entendés? Cosas, parece ser cosa de ellos, ¿no? Y sin embargo, sí lo dice, no, ¿por qué? No, Lo podemos hacer nosotros. Entonces él inmediatamente incorporaba en que uno puede, sería el principio número uno. Uno puede, y con otro mejor. Nosotros podemos. Y así se han hecho tantas cosas, ¿no? Que uno las mira ahora como hasta sorprendente. Vos fíjate que ya con esto les termino para hablar del norte argentino. La primera reunión internacional fue en Bolivia. De los primeros grupos que se fue por Uruguay, México, ¿cómo se llama esto? Caracas, Perú. Se reunieron, nos reunimos, fuimos a Bolivia. Cuando desde acá, ir a Bolivia es algo totalmente infrecuente e impensable. Pero es ese concepto de que otros hacen reuniones internacionales y nosotros también. Entonces, es muy interesante porque, como yo le llamo a eso, como es el humanismo práctico, ¿no? El humanismo de hecho, ¿no? Es decir, uno se pone en el centro de posibilidades, no esperar o simplemente mirar cómo otros hacen cosas, ¿no? Y así tantas cosas, ¿no? Inclusive ahora que estamos hablando que se festeja el Día de la No Violencia, haya salido el vídeo de la última charla de Silo cuando fue a Berlín, que lo invitaron al foro ese de premios Nobel. Les cuento así en privado, digamos, porque él vivía acá, a 9 kilómetros de donde yo estoy, aquí. Sí. Entonces a los 2 o 3 amigos que todavía viven por ahí les contaban, sí, me han invitado, dice, pero no estoy seguro de ir porque no me van a hacer caso, no me van a entender. Yo les voy a hablar pero de todas maneras él fue, ¿no? Y cuando volvió, contaba, dice, yo fui, como me porté bien, dice, me puse la corbata. Y pasó lo que yo dije, no me hacen caso, no me tomaran en serio, porque claro, los planteos humanistas, pacifistas, es como si dijéramos, en España se usa esa palabra, es un pacifismo radical, no a medias tintas. Claro, los otros decían, no se puede, porque cuando una parte se desarma, la otra se arma más, siempre con, ¿cómo se dice?, con argumentos, ¿no? Entonces él decía, no me gusta que me lleven la contraria, dice, yo sabía. Y esa fue una de sus últimas conversaciones. Pero es el mismo esquema que te digo, de que nosotros podemos. Entonces él, como ya fue conocido y sobre todo la organización esta de Gorbachov, lo invitan, él va, ¿no? Y es muy interesante ese esquema, esa forma de pensar, ¿no? Animarse. Claro. Animarse. Uno puede, nosotros podemos, una cosa así, es muy importante. Claro, no percibirse. Que es un poco lo que vos has hecho, Cecilia, de decir, no, yo lo presento, nosotros podemos, ¿viste? Porque sí, eso claro. se podría haber intentado hace mucho tiempo ya. Claro, y no había nada. Qué interesante, ¿no?
La verdad es que declarar patrimonio ese lugar selvático es extraordinario. Sí, creo que es muy importante para la provincia, para el país y para el mundo, porque es una proyección única. Está Punta de Vaca y está Jujuy, son los dos grandes comienzos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tito, Fíjate que yo no creo que acá ese trámite se esté haciendo, se debería hacer también. Y también habría que hacerlo, claro que sí. Lo podríamos hacer en forma conjunta, Ernesto. hablando de hacer cosas. Es que sí, porque se lo plantea como expediente y se lo hace, se lo presenta a algún diputado que se interese y se hace. Claro. Pues sí. Eso siempre suma, no tiene gente que esté opuesta a eso, porque suma para la provincia, para el país y para el mundo. Claro. Ujú. Buenas tardes. Hola. de bienvenida, ¿Cómo Teli. están? Buenas tardes. Aquí llega México, Ernesto. Ya veo, ya. Ernesto, me quedó una pregunta para Ernesto. Adelante. Sí. Pregunta. Ernesto, el tema de la cámara de silencio pertenece a lo paranormal, ¿no? A los trabajos que se Sí. hicieron en su momento. Bueno, eso siempre me dio mucha curiosidad. Pero ¿cuál es la pregunta? Esa. Si hay alguna cámara de silencio activa. Ah, es que no te oía bien. Mira, no, porque las que hubieron, se hizo una acá en Uspallata, pero la desarmaban. Cada vez que no la usaban, se quedaba, por ejemplo, se usaba, han estado varios años haciendo experiencia los distintos amigos, y en verano, viniendo en verano acá por el calor, y la desarmaban. Y las últimas experiencias que he sabido la han hecho en un lugar de España, en que hay un sitio que tienen los nuestros. Pero creo que está lo mismo, la arman y la desarman. Así que ese es el criterio, ¿no? Ajá. ¿Quién ha Sí, juntado? Sheila le dio mucha importancia a esos trabajos. Yo participé poco, pero fíjate que a tal punto que la primera cámara la construyó en su casa. Acá cerca, 9 kilómetros. Justamente yo cuando volví le preguntaba a Ana Luisa, le digo, pero yo estuve ahí, pero no me acuerdo dónde estaba. Dice, no, es que estuvo un tiempo y después ya la dejamos y ahora es otra, ¿cómo se llama? Una sala de herramientas. La casa tiene una sala, ¿viste? Donde hay herramientas, como un galponcito, ¿no? Pero él le dio tanta importancia que lo hizo en su casa. Le daba mucha importancia a la psicología de la traducción de impulsos. A ver qué impulsos, qué traducciones hace la cabeza en esa situación sin tener estímulos externos, ¿no? Y ahí, y bueno, creo que también ejercicio de lo paranormal, a ver si alguno la pillaba, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Alguno la pilló? No, vos sabés que no, vos sabés que hubieron, a ver, se hicieron, que yo sepa ahora, pero te cuento rápidamente, se hicieron algunas estadísticas, ¿no? Entonces habían algunas personas que tenían estadísticas altas. Acierto, error, acierto, error, acierto, 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 cierto, error, acierto, acierto, cierto, error. Entonces sí, podemos decir que algunos la pillaron, algunas, por ejemplo, un par de chicas que yo conozco
En el 75 sí, tenían estadísticas altas. Pero acertar, te voy a contar la anécdota de las anécdotas, es que en esto que les conté de que se hizo el trabajo acá en la casa de él, que se trabajó bastante ellos trabajaron, vamos a decir, ese equipo. Silo le puso mucho énfasis, supongo que en el 74, por ejemplo. Y entonces, como había otros casos ahí de estadísticas altas, pero no de precisión completa, ¿no? Entonces le pidieron a él un día que se hizo una cena, en invierno acá, que si él podía dar una pista más elevada. Dice, bueno, dice, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar el DNI, escuchen bien, el DNI de 2 de ustedes y lo voy a leer a ver de quién es el DNI o los 2 DNI, hasta sin mencionar los últimos 2 números. Y resulta que efectivamente 2 de los nuestros que estaban ahí, perdón, dice, bueno, entonces le dije, no, empezó así como un juego y dice, bueno, hagamos una apuesta, dijo sí. Dice, bueno, si yo adivino, dijo él, si yo acierto los DNI, aquellos que tengan el número se tienen que tirar a la pileta en invierno. Bueno, aceptamos el desafío. Entonces él dice, bueno, no lo vamos a hacer tan brusco, dice. Vamos a tratar de acertar, pero excepto los últimos 2 números. Y efectivamente, 2 DNI completos, menos los últimos 2 números, estaban ahí. Eran los 2 amigos, Luis Gardey y otro más. Bien. Y creo que el otro era Pedro no sé qué. El asunto fue que ellos dijeron, no, nosotros aceptamos el desafío y se tiraron a la piscina vestidos. Así que, digamos, en nuestra historia privada existe que la actitud paranormal la ha confirmado, pero la ha confirmado, digamos, 100% él, Bien. su actitud. Y Ernesto, ¿vos tenés material de ese tipo de trabajo que haya hecho Silo? ¿De paranormal? Sí, todo eso, mira, hay uno de los nuestros que vive en Milán. Sí. Alejandro. Y él tiene el archivo mayor del mundo. Ajá. Ahí está todo. Por lo tanto, si existe algo, él lo tiene, él está ahí. Yo lo voy a averiguar y te lo voy a informar. Porque me parece que si no se terminó el trabajo, pues lo terminaremos nosotros. A ver cómo hacemos. Claro, bueno, hay ganas de hacer más. Se terminó de ese modo, se terminó de que había gente que tenía estadísticas altas de aciertos, más que error, pero alguien concreto lo hizo él de este modo que les cuento, pintoresco. No, les cuento que no es mera curiosidad. Yo la semana que viene tengo la primera reunión con la presidenta del Colegio de Psicólogos de Jujuy, porque nos vamos a sentar a hacer una investigación. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no podemos trabajar con psicología de la imagen? Porque todavía no está reconocida. Alguna vez no estuvo reconocido el psicoanálisis, y se trabajó y se lo incorporó en las universidades. La idea es, lentamente, sin prisa y sin pausa, lograr el reconocimiento
de lo que es la psicología de la imagen en el mundo, reconocerlo desde lo académico, porque yo personalmente pienso que lo que propone Silo sería el cambio de un paradigma que realmente podría cambiar la humanidad. Dejar la psicología ingenua, como le dice, y continuar con la que él presenta, que tiene que ver con la imagen. Me parece que son esos trabajos que ahora nos tocan a nosotros, ¿no? Él los planteó y ahora Qué interesante. a trabajar, chicos, porque creo que es lo que sigue. Es interesante porque la psicología ingenua, la anterior, la tradicional, tiene los cimientos en la psiquiatría. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿qué? en la enfermedad, en la patología. En cambio, Silo se cimenta sobre la filosofía, que es sobre la salud y sobre el crecimiento personal y sobre la incorporación de lo profundo. Que antes lo profundo era cosa de brujos, ¿viste? No, eso, lo espiritual, todo eso era medio raro. En cambio, en Silo se incorpora desde el estudio, el trabajo que hace Silo en Mendoza y en Jujuy es infinito. Y trabaja con el psiquismo humano. Entonces, bueno, nos toca seguir con esta base. Qué interesante lo que decís, qué interesante. Vale la pena. Ahí andamos acá por Jujuy, caramba. Ahí andan los psicólogos. Ahí andan. Y lo interesante es que, bueno, la presidenta del Colegio de Psicólogos es una colega con la que hicimos la formación de terapia gestáltica y luego juntas hicimos la formación de constelaciones familiares. Y ella es psicóloga, yo no. Entonces tiene una mirada muy abierta y de hecho está trabajando con investigación y con todo lo que tiene que ver con las emociones. Que Silo da un paso más adelante con la imagen, pero además es un paso enorme el que da. Entonces, bueno, ahí andamos. Aproveché para pasar el chivo de lo que estamos haciendo en Jujuy. Buenísimo, buenísimo. Fantástico, Gracias. fantástico. Excelente, claro. Sí, Vamos a bien. sumarnos de todos lados. Vamos, México. Vamos todos. Creo que además esta cosa, gracias a la pandemia, estamos todos juntos ahora acá. Porque si no hubiera sido por la pandemia, no nos conocíamos, chicos. Claro. Maravilloso. Es enorme la proyección que puede tener, me parece. Sí, sí. Viva la pandemia. Viva la pandemia. Ahora se termina. Pero claro que sí, pero claro que sí. Siempre hay algo positivo de todo, la verdad. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Claro que sí. Bueno, y ese material que vos comentabas, Tito, bueno, es muy sabido que no todo el material está publicado, No. ¿no? No todo el material, entonces por ahí hay interés en algunos de nosotros, por no decir todos, en acceder a ese otro material que está en esferas privadas. Ujú. Seguramente. Y bueno, a mí me parece que de la misma manera que hemos venido avanzando con el tema de esta propuesta de autoliberación, que surge la idea de hacer el Día de Autoliberación junto con el Día de la No Violencia. Y me parece que son bastante coincidentes. Y de la psicología de la imagen. Che, no es casualidad que Tito se haya acercado acá, ¿eh? También. Más de los que estamos, ¿no? Ay, yo os dejo, que tengo sueño. Nuria se duerme. Voy a dormir. Bueno, ya. A la camita. Bueno, que Gracias. tengas muy buenos sueños. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Encantada de veros y de estar con vosotros este rato. Lo mismo, que un abrazo enorme, Nuria. Un abrazo para todos y todas. Abrazo. Adiós. Bueno, Adiós. Que descanses. chao, chao. Hasta luego, que descanses. ¿Dónde estaba ella, Nuria? ¿Dónde estaba? En España, en Lleida. De Ah, mirá. Sí, sí.
Cataluña, ¿no dijo? ¿No? Es una de las provincias de Cataluña, Lleida. Sí, sí, había un parque ahí, Lérida, sí, el parque. Sí, sí, está el parque, ella aplica en el parque ese, sí, sí. Y les cuento que de ahí viene nuestro, no sé cómo llamarlo, pero por lo menos nuestro conocido Jorge Luis. Ah, mira. Porque el parque se llama, por decirte, el pueblo de Borques, Sí. con Q, Con Q. que viene del catalán y de no sé qué, que quiere decir torres. Ajá. Porque en todas esas zonas, en la época de los árabes, se hacían torres para ver si venía el enemigo de lejos. Entonces, algún día habrán habido algunas torres, son Borques. Pero ese Borges, cuando pasa al castellano, es Borges. Ah, mira. Wow. Mira. Y a mí me parece sorprendente que nosotros tengamos al superescritor que a lo mejor tiene un remoto pariente de Lérida, ¿no? De Lleida. Puede ser. Habría que averiguar. ¿Por qué no? El mirador. Y algo tenía de vigía él. Él miraba. Sí. Miraba más allá. Pero bueno, volviendo al tema, un poco para cerrarlo y pasar a otro, realmente yo creo que el grupo entero, no hablo en mi nombre, creo que el grupo entero está interesado en estos materiales que no están publicados. Fíjate que desde lo sencillo, y tú conoces el origen, Tito, porque lo hemos hablado en su momento antes de comenzar Autoliberación Online, yo reconozco que lo encuentro asilo a partir de experiencias paranormales mías, que me acontecieron sin buscarlas, ¿no? Entonces, cuando salgo a buscar información, en el 88 lo encuentro asilo, que hablaba exactamente de lo que me había pasado. Entonces, aunque son más de 30 años, siempre me daba la sensación de que me faltaba una pieza, de que me faltaba leer algún material, de que me faltaba hacer alguna práctica. Esto lo comentaba antes de que llegara. El ejercicio de autoliberación en la parte más básica, simplemente el relax profundo, tensando músculo por músculo de los faciales y del cráneo. Y la conversión con permanencia de imágenes tensas me fue transportando a un estado que nunca había tenido antes, de conciencia de sí, ¿no? De poder observar, de tener otros tiempos internos y darme cuenta cuando realmente estaba por enfadarme y cortar la mecha antes de que llegara el estallido. Eso no me había tocado vivirlo y fue la práctica diaria del ejercicio profundo de un relax dinámico y de la conversión de imágenes tensas con la modificación de incluir un guía. Que en algún momento alguien me dijo que Silo lo había armado así en un principio, así como se hacen las transferencias con un guía y un sujeto, hacer la conversión de imágenes con un guía y un sujeto. Y la eficacia de esa pequeña inclusión, de agregar un sujeto y que el relato sea en tiempo presente, generó cambios que te pueden contar acá las chicas del grupo que lo han experimentado mucho, Ivonne, María Celina y Teli, Qué bien. Que ahora le cedo la palabra a ella para que te cuenten un poquito lo que vivenciaron, porque es algo que además lo queremos llevar hacia afuera, ¿no? Hacia el resto de los grupos del movimiento. Claro, qué interesante. Sí, el estar consciente
Bueno, primeramente, Jorge, de hecho, nos compartió algo sobre lo que ya sabemos, pero muchas veces se nos olvida algún músculo, dónde lo tenemos, de dónde causa la tensión, los de atrás de las orejas, estar consciente de todos esos músculos que es lo más difícil de relajar realmente a profundidad, que son los músculos de la cara, del cráneo. Sí te hace un relax más profundo y te hace mucho más consciente. Asimismo, le dimos una repasada a los músculos también del cuerpo, pero especialmente nos enfocamos a lo que es toda el área de la cabeza cuando hacemos los relax profundos, y es muy diferente el efecto, ¿no? Por ejemplo, eso de que cuando nosotros lo hacemos un poquito más lento, porque en el relato, por ejemplo, cuando viene ya internamente el relax interno, cuando va de la cabeza hacia el pecho, dice, me dejo caer. Y nosotros no lo hacemos porque lo comentamos, coincidimos varias personas en que se nos hacía como muy abrupto, entonces lo hacemos un poquito más, deteniéndonos internamente en cada un poquito más en cada uno de nuestros órganos, sin verlo así de manera tan abrupta de caer hacia el pecho. A mí me ha servido mucho, como dijo Jorge, si tenemos cuando llegan situaciones tensas cotidianas, si tenemos ya la costumbre de respirar y empezar así rápidamente con los músculos, o sea, primero estar consciente del cuerpo y estar consciente de los músculos de la cara, del cráneo, pero es algo así que después de estarlo practicando, lo estuvimos haciendo ya cada quien, creo, en su vida cotidiana más rápido, y sí es mejor efecto un poquito más detenido en la cabeza que pasar tan rápido. Esa es mi experiencia. Ay, disculpe la interrupción que tuve al principio. No, por favor. ¿Qué interrupción? Acá no se disculpa a nadie. Eso. Hola, chicas. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes ya muy primaverales, y acá empieza el ya refrescar. Cuando ustedes estaban muy abrigadas, yo salía con la blusa de tirantes, y ahora ustedes ya más relajadas. Qué bien. Disfruten mucho su primavera. Muchas gracias, Teli, querida. Pero allá no hay primavera. Palabra para que continúen con sus experiencias. No, te preguntaba si allá no había primavera. No, allá empieza en el otoño. El otoño está en el norte. Ahorita estoy... Porque está en Estados Unidos. Sí, es verdad. Me había olvidado de la geografía. Wow. De todos modos hace calorcito al mediodía, pero estos días, casi todos los días llueve y está nubladón. Muy rico. Bueno, gracias, no sé, Ivonne. Bueno, sí, yo les iba a contar, voy a tratar de ser breve, aunque no es lo mío, pero voy a hacer todo lo posible. Que, bueno, tenía realmente nudos que no había podido ver y reconocer, y arranqué por verlos y reconocerlos con regla de oro en los trabajos, en los grupos de Roberto. Y después cuando llego hasta acá y aprendo ese relax tan detallado, que yo tengo mucho problema, tengo una especie de tendencia a estar contracturada que es crónica, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que con los relax impresionantes y con la conversión de imágenes, Jorge me fue llevando un día y bueno, traje una imagen vieja, muy vieja, relacionada con mi papá, que es digamos, era el
el motor de toda la violencia que yo había registrado y había dejado ahí, haciendo una vida de intentos por salir por los costados, pero nunca pudiendo transformar eso que estaba ahí en el centro. Y entonces estaba, obvio, volvía y volvía. Y bueno, y un día Jorge nos llevó hasta la playa, fuimos haciendo toda la historia, y bueno, yo había elegido una imagen distinta para mí, que es la música de Papo, y el Jorge me manda a Papo saltando por el mar hacia la orilla, a las zancadas lo veía yo, con la guitarra en la mano, y bueno, a partir de ahí, cada vez que me acordaba de la imagen tensa que había tenido para convertir, lo único que veía era a Papo saltando con sus patas largas a los 20 años y preocupadísimo de que no se le mojara la guitarra, entonces me moría de risa. Y eso fue el comienzo de una cantidad de experiencias bien extraordinarias, bien liberadoras, que se fueron sucediendo en distintos ámbitos, y bueno, y hoy día estamos intentando hacer lo mismo con otros amigos que en definitiva también sienten el beneficio, así que estamos muy contentos de poder hacer eso, ¿no? De replicar lo que aprendemos con otros amigos que están a nuestro alcance de repente, y formamos otros grupos, y bueno, y a través del Zoom y del Meet trabajamos con gente de distintos países, hace más de un año trabajando juntos, ¿no? Entonces, una permanencia y un buen tono y una alegría que es increíble, porque hemos visto que para muchos de nosotros había sido como muy, por estar, no sé, dispersos, disgregados, no sé en qué situación, cuál es la causa, pero había sido muy difícil superar, aunque lo intencionáramos, esas imágenes tensas, porque la ayuda de otro, la guía del otro, nos daba cosas que solos no llegábamos a hacer. Y bueno, eso, como a pesar de que en el libro está y uno intenta, como te viene el clima, te oscurece y ahí te quedas como un poco chapaleando en tu propio barro, ¿no? Y de esta forma, guiada por un compañero, es como muy transferencial. Y ahí fuimos y en eso estamos. Esa es mi experiencia. Gracias, Ivonne. Gracias, amiga. Bueno, Ivonne habló de la conversión de imágenes. A mí lo que me tocó de este grupo es partiendo de la permanencia, del tono y de la pulcritud en todos los trabajos, o sea, el respetar el libro de autoliberación, que era no pasar a la siguiente lección sin haber aprendido esta que estábamos haciendo. Eso así no lo había vivido nunca, entonces para mí era algo serio. O sea, algo serio, digamos, no desde lo moral, sino que, bueno, yo me inscribí porque justamente en esta etapa de mi vida iba a tomar la responsabilidad así, sin, por más resistencias que tuviera, de hacerlo. Y bueno, como que coincidía con lo que estaba buscando. Y lo primero que empezamos a hacer fue el relax, y cuando lo vi cómo se estaba dando, por un lado me parecía algo nuevo, algo atípico, y a su vez que era lo que yo necesitaba en este momento. Así que como que eso sí marcó
a ver, no, el perfil del ámbito, del grupo. Y el tema, bueno, de ese relax profundo era poder registrar, o sea, registrar mi cuerpo, o sea, sin tener el conocimiento. O sea, una cosa es el conocimiento teórico, pero sin experimentar el ejercicio del propio registro, es como que a qué puedo, o sea, a dónde puedo llegar, a dónde puedo ir si yo no sé qué es lo que me está pasando, no sé desde dónde sale lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces esto de poder verme, la verdad es lo que es algo muy que tiene mucho sentido y me da unidad. Así que para mí es como básico, es como el ABC, ¿viste? En la primaria el ABC es así. Entonces, a veces ejercito, a veces me aplico más que otras, ¿no? Según el ciclo en que estoy. Y por ahí me levanto porque tengo notas que he hecho y me he levantado y pongo qué siento o qué me está pasando y hasta desde dónde me veo, ¿no? Es como que a veces no sé quién está dentro mío, pero estoy como así, como que hay una ventana. O sea, hay algo que está viendo lo externo desde mi interior y puedo sentir el aire que entra por la nariz, pues, algo que me molesta en el cuerpo y puedo tensar, distensar, ver qué me pasa realmente. Así que esa es mi experiencia. Bueno, es parte de lo que nos dejó el maestro y es como eso, lo aplicamos bien a rajatabla, al pie de la letra. Está bueno. Bueno, y después el tema de la conversión de imágenes también fue algo novedoso, como si bien se parece mucho a la transferencia, pero conversión de imágenes, que es un paso previo, yo nunca había hecho, montones de veces había agarrado el libro de autoliberación y fui a retiros y nos hemos juntado, pero nunca había hecho conversión de imágenes con este estilo y es como que, bueno, una herramienta nueva para mí, como decir, bueno, de esto, porque me acuerdo que una vez, hace mucho, no me acuerdo cuánto hace, estábamos haciendo una reunión y había, bueno, un momento feo, difícil de mi vida. Entonces yo dije, a ver, voy a inventar otra cosa. Y entonces me dijeron, pero bueno, ahí estás falseando. Me quedé con eso como que no te ya escuché, no me te entendí. bloqueé. Habla un poquitito más alto o más cerca. Bueno, que estábamos haciendo trabajo interno con la biografía y yo en un momento pensé, pero esto que me pasó, voy a inventar que me fue bien, que, viste, que había sido todo bárbaro. Y me dijeron, pero como eso como que lo estás falseando. ¿Viste? Me quedé con eso y no dije nada y bueno, me bloqueé, no sé qué me pasó, o sea, nunca más volví a hacer eso. Y esto me hizo acordar, y digo, pero es bárbaro, porque al final somos imágenes, somos todo imagen, y
bueno, si yo puedo transformar eso, también puedo transformar mi futuro, mi vida, y aparte también lo asocié, por ejemplo, cuando a veces que hablo con mis hijas, que son adolescentes, jóvenes, y que por ahí te llevas mal con alguien, y entonces yo le digo, bueno, pero si vos pones lo mejor de vos, si vos a ver, ¿cómo crees que sea esa relación? ¿Cómo querés que sea esa relación? Y hacela vos. Y a veces, según las miradas, te dicen, ah, pero ahí está siendo falsa. Le digo, no estoy siendo falsa. Estoy trabajando conmigo misma, estoy creando, estoy poniendo un rol para poder llegar a la otra persona y a su vez ver qué siento yo y cómo quedo después. ¿Viste? Entonces, bueno, todas estas cosas surgieron. Y a partir de todo este trabajo. Así que, bueno, me puedo quedar contándote un montón de cosas y no, ya está. Es muy, muy unitivo, esa es la palabra. Así que, gracias a este ámbito, a todos, a todas, a Silo, porque si bien, por ejemplo, yo no soy fundamentalista en cuanto a que, viste, como otros que no lee otra cosa si no es de esto. No. O sea, me nutro de otras sabidurías, de otras enseñanzas, pero soy siloísta. Así que, bueno, junto todo y ahí voy. Gracias, Celina. María Celina, que Celina solo. Bueno, un poco eso, Tito, es una síntesis Sí, muy interesante. de lo ocurrido, ¿no? Llevar a cabo esto es extraordinario, sí. Fue un gota a gota, con mucha permanencia de la gente que ha venido, y una satisfacción y una unión ha surgido entre todos nosotros extraordinaria. Y en definitiva, yo caigo, y corregime si me equivoco, o ampliame, son innumerables los escritos del Negro cuando habla, dice que todo se basa en la transformación de las imágenes. Así es. ¿No? Entonces, el ingresar en la memoria, narrando en tiempo presente, conecta las emociones, y teniendo el guía anotado de boca del sujeto, las 3 o 4 cosas fundamentales positivizadoras, se logran cambios en un ratito que a la gente le pesaba en la mochila por años. Sí. Sí, ese es un... Sí. No, siempre, aparte de los escritos, los textos y todo, siempre tengo presente anécdotas, comentarios suyos que he estado ahí presente y, por ejemplo, me acuerdo que había en un momento dado había una discusión, vamos a hacer, con uno de los nuestros, que era un poco terco este amigo en unas cuestiones, ¿no? Esas típicas cosas que suceden en los grupos, no nada extraordinario. Pero él dice, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que estar los demás dependiendo de su imagen, de una imagen que tiene en su cabecita? Y claro, él era empecinado en un proyecto y claro, él tenía una imagen y él la veía y le parecía que era interesante, pero los demás no. Entonces, el trabajo conjunto consiste también en tener imagen. Por ejemplo, esto que ustedes hacen es porque hay una imagen conjunta que lo ven beneficioso. Entonces, lo hacen. Y cosas así, hay muchos ejemplos de pequeñas conversaciones
en donde él dice el tema de la imagen. Inclusive él, hablando de esta amiga que dice que lee otras cosas, así es muy bueno estar leyendo y actualizando y viendo. Y sobre todo yo lo hago para ver cuál es la dimensión del aporte de Silo, de nuestro aporte, ¿no? Y él dice, por ejemplo, en un momento dado, estuvieron ahí cerca de descubrir la importancia de la imagen y del espacio de representación. Y no lo hicieron, dice, no se sabe por qué. Entonces, como que él ha estado viendo y estudiando un montón de cosas y haciendo el aporte, ¿no? Esa es otra anécdota. Y otra, sí que ya termino, una amiga nuestra que venía de los Estados Unidos en esa época, sí, en una reunión internacional, le presenta a otra amiga, joven, una jovencita que decía que tenía epilepsia, pobrecita, ¿no? Entonces le tenía estos ataques así tan tremendos y los médicos no saben qué hacer, ¿no? Y él piensa, habla un poco y dice, sí, seguro, dice. Porque siempre te dicen que hay un componente químico que actúa. Y él dice, sí, dice, pero seguro que antes se ha formado una imagen. Y eso es lo que ella tiene que captar. Y ahí quedó la cosa. Y a mí me pareció tan importante esa pequeña enseñanza, ¿no? Porque, claro, estás en un caso difícil que has consultado a distintos especialistas. Y todo es así, siempre antes de una cosa se ha formado una imagen. ¿Qué es lo que hay que captar? ¿Qué es lo que decías en tu explicación, Jorge, ¿no? Y es a lo que va todo este trabajo, ¿no? Muy importante. Sí. La psicología de la imagen, sí, sí. Bueno, gracias por tus comentarios, porque pues tú eres testigo de cosas que ni siquiera están escritas, ¿no? Sí, la verdad que yo cuando tengo estas ocasiones lo aprovecho porque son muy valiosas, porque es como si diríamos la filosofía viviente, ¿no? En vida, en algo vivo, él te dice, ¿no? Y después ahora lo valoramos mucho más porque vemos todo el trabajo en conjunto y vemos que una frasecita es de suma importancia. Sí, un par de palabras dan para un tratado. Sí. Un par de palabras. ¿Cómo fue, si me permitís y aprovechando tu visita, cómo fue la formación o la etapa previa a la formación del libro de autoliberación? Porque vos trabajaste en contenidos del libro, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver. Mira, en realidad todo empieza con este viaje a Corfú, en el 75, ¿no es cierto? Que en realidad él, como no quiere priorizar nombres y darle mucho vuelo, así, mucha importancia, opta por esa historia de los nombres de los lugares, ¿no? Nombres geográficos, ¿no? Entonces dice. Pero en realidad de lo que se trató aquello fue de hacer un retiro de 6 meses para alcance internacional, porque como ya se había ido a numerosos países, y sobre todo habían salido algunos de Argentina y muchos de Chile, y estaban por todos lados. Imagínate, hay algunos que llegaron a Nueva Delhi desde Santiago. Entonces había que buscar una manera de reunirnos en un punto. Y bueno, se buscó la zona europea, pero no la europea clásica, para no hacer propaganda, como dice él, de los grandes países, sino un lugar humildito, sencillito. Y así apareció esta isla, que era para nosotros muy práctica, porque no había problema de pasaporte, de nada, pero en realidad se trataba de un
retiro internacional. Pero claro, cuando vemos que eso, él le va dando un cariz, en vez de revisar temas anteriores que se habían venido viendo hasta el 75, él comienza a desarrollar lo que viene a ser la psicología. Y en esa psicología él nos viene dando los ejercicios, ¿no? Un ejercicio A, un ejercicio B, y ahí se va introduciendo todos los dos caminos, la psicología y los ejercicios, la parte práctica, que termina aparte como autoliberación, pero todo lo desarrolla en esos 6 meses. ¿Cómo se llega a estos escritos? Uno de los trabajos que más hacíamos en esta época era resúmenes y síntesis de temas de estudio, algunos temas muy sencillos, muy cortitos. Por ejemplo, esto que ustedes han hecho es muy bueno, que la gente aprenda a hacer su resumen y síntesis de su experiencia, porque así él nos decía que eso lo termina de sedimentar el comentario. Parece una cosa menor, pero no, porque el estudio vigílico, la discusión vigílica y el estudio vigílico lo termina de... Entonces nosotros, en base a esa experiencia, cuando vamos terminando esos 6 meses, vienen hacer los resúmenes y síntesis de los estudios de todas las charlas que él nos dio, que muchas de ellas se grabaron en cassette y se desgrabaron, porque allí fue aumentando la población, se quedaron allí, se iban alquilando casas, entonces al ir aumentando el equipo de gente, por ejemplo, ahí donde te dije, hubo un equipo del cual yo participó la madre de mis hijos, participaron 2 o 3 más, el Bruno von Ehrenberg, en el trabajo paranormal de hacer las estadísticas, para ver a lo largo de 2 o 3 meses cuántos aciertos y errores se hacían, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho del tema. Entonces, en síntesis... Sí, andate. Yo terminé haciendo el resumen de la psicología, que fue un librito, no sé si vos lo recibiste, un apunte en tapa naranja que circuló para reproducir por FU. Y ese librito, ese apunte, es el que está en uno de los apuntes de psicología. Yo no me acuerdo bien si es psicología 1 o psicología 2, es ese apunte. Luego, el Juan José Pecio y otros, y Luis Amann, resumieron varios de los ejercicios. Y toda la parte de ¿cómo se llama?, de simbólica, sígnica y alegórica, que a mí me parece un aporte impresionante, cómo él lo pone tan práctico y qué sé yo, lo terminó haciendo el Pepe Praco, que él era gráfico y estaba en la cosa con Daniel Zimmerman y algunos otros que estaban en la parte de diseño, resumieron ese libro que después ha quedado con el nombre de José Caballero, ¿no? Y la parte de los ejercicios quedó con el nombre de Luis, porque este es un autor que no quiere ser autor de todo, digamos, no es un autor peculiar, digamos. Pero él lo recogió, todos estos resúmenes que nosotros hicimos, y los terminó de corregir y de completar. Pero esa es, digamos, la historia de cómo se produjo. Pero luego, en el apunte de psicología viene, porque él lo retoma en Canarias. En Canarias 1, viste que está el día 1, día 2, día 3, él toma estos apuntes y los va explicando y ampliando. Y ahí, en esa época, de ese retiro de Canarias, que es en el 76, ¿verdad? 76, hicimos varios de los trabajos que después se llamaron de transferencias, que es donde está lo que vos decís de trabajar con el guía, que efectivamente yo tuve mis mejores experiencias internas al trabajar con 1 o 2 guías, que si estas personas
tienen esa intuición y esa empatía te dan una mano, pero extraordinaria, porque uno está ahí con unas imágenes que no da pie con bola y de repente te sugiere una pequeña cosa y ¡pum! Se abre un camino, ¿no? Entonces yo tuve esa suerte, como otros que hicimos esos trabajos, y bueno, surgió esa práctica con el guía con la otra persona, ¿no? Y todo eso se desarrolló en estos años, en el 75, 76 y al 78. Pero es algo como que él tenía, que venía viendo, que venía experimentando, digamos, y de repente, como una sorpresa, lo presenta. Es el tema. Justamente esta conversación en otro campo la he tenido con otros amigos. Por ejemplo, la otra vez vino uno de España y de Francia, de Italia, y yo los llevo a recorrer Mendoza, los cafés donde sí lo iba, y la última vez descubrí dónde había estado la primera facultad, donde empezó todo, empezó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Claro, yo antes no la encontraba porque resulta que es una casa antigua que la han destruido y ahora hay una playa de estacionamiento. Han profanado una reliquia, digo, acá. Empezó las primeras charlas con él, empezaron ahí, ¿no? Pero uno de ellos me pregunta, y entonces el negro dice, de repente dice, vamos a hacer un oficio, dice, vamos a hacer así de pronto, dijo. Y le digo, mirá, verdaderamente así fue. Él de aquí de pronto empezó me acuerdo, con el oficio de perfumería, por ejemplo. Y lo empezaron haciendo en la casa de un amigo, en un departamento céntrico, típico departamento de las casas de aquí, o sea, nada especial. Y fue de pronto, ¿no? O sea, y de pronto vinieron las primeras disciplinas, o sea, es como que él tiene un periodo personal de maceración, ¿cómo llamarle? De decantamiento, hasta que ya ve que lo puede ir presentando y ¡pum! Busca la ocasión y lo presenta, ¿no? Pero no guarda relación a veces con lo que se viene viendo antes. Y eso a uno, entonces ahí es donde nosotros hemos tardado en sintonizar bien, porque claro, no entendíamos la importancia, pero cuando él ya la tiene muy clara, así viene la cosa, ¿no? Por ejemplo, aunque sea otro campo, ahora se ha celebrado el 40 años de la misión del 81. Bueno, él fue decidiendo, él fue viendo, así como él vio que era necesario hacer un retiro internacional, en esta ocasión, en los 80, él vio que era necesario que Silo surja nuevamente, que se presente nuevamente como figura pública, dando su punto de vista. Y poco a poco va decidiendo que va a ser internacional y que va a ser en equipo, en vez de en solitario como la primera vez. O sea, lo va decidiendo así de a poco, pero si te fijas en la charla que hicieron nuestros amigos, los testimonios que daban, ahí habla Peter Deno y explica un poco sobre que él participó activamente en la parte europea y sobre todo en el acto de la Mutualité de Francia. Y eso a mí me tenía pendiente porque no ha quedado un buen vídeo, no ha quedado gráfica de ese acto, que fue muy importante, que fue el último, fue de vuelta de la India, se hizo eso en París, Humanizar la Tierra. Y resulta que, si te fijas, bueno, y resulta que Peter lo ha rescatado al vídeo, que era un vídeo de calidad deficiente, que es en VHS, ¿no? En los cassettes. Sí, y resulta que ahí él, desde la comunidad, después que hablan todos los amigos, inclusive hablan varios europeos de Dinamarca, de Alemania, de Inglaterra, o sea, se presentan varios testimonios,
Cuando a él le toca hablar, él va a presentar las tesis humanistas. Dice, número 1, tesis humanistas, que es un discurso formidable, ¿no? Porque él habla con ese determinismo, esa convicción, no en forma como son los últimos actos de Punta de Vaca, que son más espirituales, digamos, ¿no? Estos son más militantes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que tampoco sabíamos que iba a pasar eso, que iba a presentar de pronto las tesis del humanismo, ¿no? Entonces, seguramente él lo ha ido macerando, lo ha ido viendo, y ya vio el momento de presentarlo, y ¡pum!, lo presenta. Es lo que, bueno, me he explayado un poco, pero es lo que te quiero decir, que el modo de presentar sus materiales, ¿no? O sea que él No prosperaba te en preocupes individual. por explayarte porque lo disfrutamos mucho, Tito, mucho disfrutamos todo lo que nos contás. Gracias. Sí, sí, porque son oportunidades de ver así Sí, todo, único. todo, ¿cómo se dice? De pronto ver un pantallazo, varias cosas, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué decías, Jorge? Que en definitiva, ustedes quedaban descuadrados con cada nueva presentación, por lo que me decís. O sea que él indudablemente prosperaba en forma individual, en su meditación individual. Y sí, es el tema. Y a partir de su meditación Claro. Cuando Por ejemplo, en esas frasecitas que te cuento, cuando él en Corfú presenta ese pequeño apunte que se llama Supuestos del Pensar, que es la única vez que habla del pensar intelectual, ¿no es cierto? Él redacta, estaba en su habitación, ¿viste? Está en su habitación y está escribiendo, ¿no? Pidió un café, algo así, sale de su habitación y lo llama Jorge Uneus, y yo estaba ahí, dice, vení, vamos a hacer historia, Jorge. Vamos a pasar esto en limpio. O sea, era pasar el manuscrito, que son 2 o 3 páginas, ¿no?, a máquina. Y Jorge escribía muy bien a máquina. Entonces, principio número 1, ¿viste? El principio de incertidumbre, de no contradicción. Después pasa al método. Es la única vez que... Y luego da 2 charlas sobre el pensar, que han quedado grabadas afortunadamente, ¿no? Pero en ese contexto y en esa situación, ni idea de que se podría haber hablado del método, porque antes se lo había tenido presente. Entonces le comentamos algo y le digo, mira qué bien, negro, ¿cómo es esto?, ¿no? Dice, sí, dice, pero es una gran vuelta del pensar. Y hace su gesto, ¿no? O sea, no dijo yo, no dijo uno, porque en realidad lo que ha querido decir, le he estado dando vueltas al tema, finalmente lo voy a presentar así, es como hablaríamos nosotros, digamos. Pero él dice, una vuelta del pensar, como si el pensar abstracto hubiera dado una vuelta. Y bueno, y es lo que ha hecho con todo, porque él ha visto que es el momento de presentarlo, y bueno, y con lo del mensaje también tuvimos una situación parecida, que él, bueno, vino, viajó, estaba en España en aquella ocasión, y estábamos en estas cafeterías grandes. Entonces él venía y accedió a venir a saludar, y se había hecho una publicación del librito, ¿no? Y es la única vez que lo he visto que dice que usó el yo. A ver si lo tengo acá. Bueno, y dice, sí, dice, y ahora estamos con esto, porque era algo que a él le gustaba. Como él sabía que siempre iba presentando muchas cosas distintas, él te decía, bueno, ahora estamos en esto. No nos despistemos, digamos, ¿no? Ahora... Entonces dice, le muestra el librito y dice, claro, ahora estamos con esto, dice, y esto es lo que veo que se necesita ahora. Él, así lo dijo.
lo que veo que se necesita ahora. Entonces, el mismo procedimiento, él se ha hecho su propio, digamos, autorretiro en algún momento, yo qué sé, del 2000, no sé cuándo, y retoma y opta por la ceremonia. Ya se habían hecho algunas, cambió, las mejoró. Bueno, hizo todo lo que es, y el nombre que le da, que pone su nombre por primera vez bien clarito, y agrega la mirada interna como el libro, ¿no? Pero fíjate que un dato que me dieron aquí, que me ha dejado pensativo siempre, porque a mí me gusta mucho el paisaje interno, porque ahí no es tan místico y tiene contexto, y es donde él dice que nos da la misión. Tienes la misión de humanizar la tierra. Entonces es como que tiene cosas muy, no sé cómo llamarlas, Más tangibles. Es una cosa así. Y uno de los de acá me ha dicho que le escuchó ese comentario. Dice, sí, tuvimos dudas en un momento dado si usar la mirada interna o el paisaje interno. Claro, si en el mensaje de Silo hubiera quedado el paisaje, tendría otra connotación. Lo que pasa es que, claro, no está el guía interno, no están los principios, los caminos internos, las meditaciones esas de los primeros días, en fin. Pero bueno, que hay que verlo todo. A mí el que más, por eso sus libros cabecera, a mí el que más me dice cosas es humanizar la tierra, ¿viste? Porque Sí, vale, sí, se trata de eso. Se trata de eso, no, punto. Lo demás son capítulos especializados, digamos, ¿no? Hablando rápido. Pero sí, por eso es que después hay un pequeño malentendido al final, porque se queda callado, ya no escribe más, no produce más, y está esperando que se terminen las camadas, la cuarta camada. Parece que iba a hacer un acto a final del 2010, primero del 11, como ya para cerrar toda la etapa, como se habían hecho unos actos antes en Punta de Vacas, pero el médico ya le había dicho que no fuera. Acá pasó esta limitación de la salud, que fue un imprevisto, porque no sé yo si él hasta, digamos, 4 años antes nunca le oí hablar de la salud en ningún momento. O sea, entonces seguramente se hubiera hecho una presentación de algo más, pero él como que ya había dado por concluida su producción, una cosa así, y ahora ustedes ya verán cómo lo desarrollan. Por eso es que ahora hay un momento de que esto que vos hacés, que ustedes hacen, es muy importante, porque yo lo que veo es que este es el momento de muchas iniciativas, Él hizo su parte, ¿no? Inclusive yo, hablando de estas pequeñas frases y anécdotas, hay una que de acá de Chacra, donde él vive, esta chica era jovencita cuando su papá conocía a Silo, ¿no? El papá era de la misma edad de Silo, eran amigos, entonces ella iba a esa casa y ella cuenta que empezó a hacer reuniones y entonces participó. Esto debe ser tranquilamente en los 60, 70, y iba su papá, ¿no? Entonces cuando ella crece un poco más, le dice, no vas a hacer reuniones, así ya ahora yo vengo, le dice ella. Le dice, no, esa etapa ya se terminó, dice, ya está. Entonces no haces siempre lo mismo, le dice, no, se va cumpliendo con etapa, ahora eso se encargan otros. No me diga, es toda una declaración de principio. Claro, era proa de rompehielos él. Claro, entonces, y ella me lo contaba hace ya 3 años, dice, yo pensé que él iba a seguir, ¿no? Y y eso es lo que muchos de nosotros a veces nos confundíamos, porque él va a continuar, digamos, no, ya está, esa etapa ya está.
autoliberación está presentada, inclusive lo revisan, porque vos has visto que vienen los American Boys con el tema del él y del ella, y qué pasa con ¿no? Con los gays. Entonces hubo que cambiar la redacción. Entonces la última versión de autoliberación, no sé cómo dice, pero la imagen del él o de ella, no sé cómo dice. Pero viene a raíz de eso, viene a raíz de que, claro, la gente va teniendo los cambios sociales y vino el feedback y él acepta y le hace cambios. Pero no muchos grandes agregados, digamos. Así que así ha sido la historia, tanto es así, ya que estamos en pequeños comentarios, que cuando él fallece y están estos amigos que vinieron, están cerca y vienen a la casa a ayudar y en el último día, lo primero que hacen es preguntarle a Ana Luisa si pueden mirar la computadora de Silo, a ver si había dejado algo más. Obra completa número 3, digamos. Nada. El hombre, vos podés creer, estuvo borrando todo, los detallitos, no quedaban vamos, nada, nada de Word ni de nada. Así que él daba la misión completada, ya había hecho todo su aporte. Así que estamos ahí en eso ahora, y que cada uno, cada grupo, cada equipo ve cómo valora esto y lo lleva adelante, es lo que yo, mi conclusión. Qué bueno. Sí. Pero Sí, sí, yo creo que hay que tomar la bandera y llevarla. Sí. ¿No? Sí, porque si hay mucho titubeo y mucho, inclusive ahora hace poco que publican cosas en Facebook, o también en los grupos, no sé si viste que enviaron una que habla él del consenso. Sí. Y dijo, no, nada de consenso. ¿Qué es eso de consenso? Yo hago mi parte y tú haz tú la tuya. El consenso plano. El consenso plano. Y eso él nos lo ha dicho varias cosas. Por ejemplo, volviendo a la anécdota anterior, no tan explícita como el de esta amiga, en otras ocasiones le han preguntado a él, pero negro, ¿no vas a estar tú en tal o cual actividad? No, dice, uno hace una parte y ustedes hacen la otra, dice. Inclusive cuando se está terminando Punta de Vaca, es que este es un concepto muy importante, ¿viste? Porque inclusive al decirlo me lo digo a mí mismo, ¿no? Los que habían ayudado con la construcción y a traer máquinas, a conseguir las máquinas famosas que para hacer los caminos, porque eso fue palabras mayores, ¿no? No cosa de pequeña construcción de alta montaña, eso no hay nada especializado, es único. Entonces dice, bueno, negro, vamos a revisar todas las obras. No, yo ya he visto, estoy muy agradecido, está muy bien. Dice, no, pero hay que ver ciertas cosas más. Dice, no, ahora les toca a ustedes ensuciarse los zapatitos. Yo ya hice mi parte, yo ya fui, ya miré, dice, porque él antes iba y estaba pendiente hasta del picaporte de la puertita tal, es impresionante. Es impresionante, ¿no? Lo minucioso que ha sido en todos los detalles, y no dejaba pasar una porque dicen, seguro que te cuelan y te ponen un cable equivocado y después no hay luz. Hacía bromas él, ¿no? Pero luego que hizo esa parte, ya está. Ahora delegar y bueno, ya vemos los demás, ¿no? Y es lo que te puedo decir. Y es de mucho valorar, porque por ejemplo eso que ha dicho Cecilia de la psicología, yo tengo a gente muy próxima que quiero que vean esta psicología y no hay caso, porque es tan fuerte
por la publicidad del sistema y de nombres famosos y de nombres y de PhD y de la universidad del no sé qué, que les creen más esas cosas. Yo el otro día he tenido que traducir 40 páginas de un tema y realmente no propone ninguna solución. Hasta ahora hay una tendencia a darle mucha importancia a cómo influye el sistema nervioso autónomo. ¿No es cierto? Sí. Está el sistema nervioso voluntario, ¿no es cierto? Y está el autónomo. Y ese, como está operando permanentemente, tiene su importancia psicológica. Pero es una cosa, digamos, ¿cómo decirte? A tener en cuenta, ¿viste? Pero esto lo digo porque en el primer apunte que se hizo se incluyó la parte de anatomía. Porque él decía cosas como, por ejemplo, sí que dudan que existan los centros. Fíjate, fíjate un sistema nervioso, fíjate ¿cómo se dice? Un atlas biológico. Eso. Y vas a ver los nudos, Sí. el centro, el plexo solar, el plexo, vas a ir, son centros. Y cosas así decía. Lo que pasa es que después se lo dejó de lado, sobre todo a la hora de publicación, porque van a venir muchas actualizaciones y de hecho después ha tomado auge la neurociencia con todas las ubicaciones y las cosas. Y que no vamos a quedar mal poniendo datos que no están actualizados y no tenemos herramientas para actualizar como uno. Pero el concepto es lo importante, ¿no? El concepto, ¿no? Así que eso es lo que puedo aportar acá. Extraordinario. A tomar la bandera y a seguir adelante, chicos. Claro, sí. Vale la pena mirar para adelante. Y si te fijas, hay uno de los vídeos que están filmados en Punta de Vacas, no sé cómo se llama ese vídeo que él, a ver si vos me ayudás, Jorge, que está hablando con Novotny, que Novotny ha ido con el gorro ruso. Sí, la entrevista, sí. Bueno, esa entrevista, él le dice en un momento a Hugo, le dice lo de la imagen, le dice, claro, y ahora con seguridad, dice, la psicología, las universidades lo van a tener en cuenta, lo van a incorporar, algo así le explica, ¿no? Como que él ya prevé que van a considerar ese aporte. Y claro, van a tener que ser gente sensible y gente intuitiva que lo valore y lo practique y vea los efectos. Claro. Así es. Pero además de la posibilidad de incluir todo lo que él deja en la educación, que en base a esto generamos EduRed. Sí, qué buen aporte. Entonces, con la idea de hacer desde el jardín de infantes hasta el máster de la universidad la inclusión de esta teoría y esta práctica, de la manera adecuada y en los niveles adecuados. Claro. Pero bueno, se está trabajando en eso y activamente. Pero además de eso, que da una visión de cambio, imaginando la inclusión de la educación humanista en todos los niveles escolares, uno puede imaginar camadas de alumnos con una transformación muy importante de acá a 30, 40 años. Sin embargo, en este momento hay una encrucijada global en el mundo, ¿no? El tema de la gente esta que ha armado la Agenda 2030, el FMI, la OMS y un grupúsculo que van por el transhumanismo, y la inteligencia artificial y la eliminación de población, todo esto está marcando lo que yo reconozco en la tercera carta a mis amigos, ¿no? El tiempo de crisis cuasi absoluto. ¿Sí? En este momento se está previendo
la eliminación de un sinfín de puestos de trabajo, o sea, a través de la robotización, de los choferes robotizados a través de satélites, de los camiones, de los taxis. Sí, 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 sí. Bueno, que eso ya está listo, solamente que no tienen cómo lidiar con el sindicato europeo. Ya tienen lista la maquinaria, ya tienen listos los camiones, ya tienen listo... y no tienen preparado todavía cómo confrontar al sindicato de transportistas en Europa. Entonces, hay una agenda que tienen desarrolladas y me parece muy claro que el tema que a este grupúsculo les parezca que sobra gente en el planeta, para ellos es muy coherente. Sí, sí. Para ellos, que nosotros estemos sobrando. Y ahí tiene un gran calce el tema de una vacuna que sea arruina vidas y no cura vidas. Claro. Y creo que nos estamos acercando al momento de ensayar lo que se postula en el informe Tokarev, de trabajar con lo paranormal y de ese misil mental que va a cambiar, que va a correr, ¿no? Yo creo que el tema de lo paranormal y de la posibilidad de transmitir imágenes tiene que ver con esto. Y como él partió, los que lo tenemos que trabajar o encontrar la manera de trabajar somos nosotros. Claro. ¿No? Oh, menudo tema, sí, sí, sí. Menudo tema. Y no se logra nada mirando para un costado, porque eso está ahí chocando, es una realidad que ya está chocando la punta de la nariz. Claro. ¿No? El tema de que quieran vacunar a los chicos de 3 años en adelante con una vacuna que no obtuvo la certificación. Mucho más allá, yo creo que mucho más allá de todas estas teorías y creencias que pueden ser o no ser. No se te Yo escucha no bien. yo no pongo la mano en el fuego por ninguna teoría. Lo que sí pongo la mano en el fuego es por estas vivencias que hemos tenido nosotros a través del trabajo puntual y hemos puesto el cuerpo para conocer lo que es, por ejemplo, la herramienta de la imagen. Y creo que dispersarnos y gastar energía en esa cosa tan macro y tan apocalíptica no nos hace bien. Yo creo que la fuerza la tenemos que tener entre nosotros, ponernos firmes con el trabajo de psicología de la imagen. Esta cosa de conversión de imágenes texto. Transferencia y autotransferencia son las 3 llaves que pueden cambiar la humanidad. A mí me interesa enfocarme en este tema, que además con eso puedo. Si yo me imagino toda la otra cosa, me muero de angustia y porque es tan enorme que me vacía. Que en el fondo creo que el objetivo es eso, mucho más allá de todo lo demás, el objetivo del miedo y de la desesperanza es lo más grave de todo. Entonces, si me engancho en la desesperanza, pierdo el punto de referencia de la maravilla que puedo hacer yo con las imágenes propias, enseñarle al que tengo al lado, presentar los proyectos que estamos presentando. Acordate, Jorge, cuando empezó la EduRed, era 4 gatos, y se hizo precioso, eso es lo que vale. Y ahí es donde tenemos que poner la fuerza, para mí. Somos más de 100 personas en este momento, Tito, en EduRed. Imagínate, ¡Qué bárbaro! 100 personas, multiplicarlo por cuántos niños de cada persona, multiplicarlo por cuánta familia de cada niño de cada persona. Se hace enorme. En todos los países, hay en España, hay en toda Latinoamérica, es tan precioso el trabajo, tan urgente y tan real, tan concreto, no nos vamos por las ramas de toda la cosa que nos quieren hacer. Mira, si nos quieren hacer y estamos fuertes, no nos van a hacer nada, así que allá vamos. ¿Y dónde está nuestra fortaleza? En las imágenes. Porque el poder que tiene la imagen, todavía no nos damos cuenta de lo que realmente, a dónde podemos llegar con la imagen. Y este hombre nos lo plantea en una reunión allá, en una isla, no sé qué, charlando con los amigos,
el nuevo paradigma de la humanidad. A mí me maravilla, me parece guau. Y me da mucha fuerza para trabajar, me da mucha pila. Y hablar con ustedes y escucharlo a Ernesto con todo esto, que guau, estuvo con el negro, existió. Guau. No es un mito, es de verdad. ¿Viste? Siempre te dicen de Jesús, ¿habrá existido Jesús? Y no sé, loco. Te dicen de Buda, ¿habrá existido Buda? No sé. Y resulta que sí, parece que sí existió. No lo puedo creer. Mira, para que tengas más confianza, estuvo aquí en esta misma habitación. Ay, Hace tiempo, ¿no? Creo dos veces vino, 2 veces. qué maravilla, qué maravilla. Y tenemos la de tomar la antorcha esa, es mucha responsabilidad. Es fuerte, porque es mucha responsabilidad. Muy lindo tu planteo, muy lindo. Si estamos, es para eso. Venga, ahí vamos. Y Tito, te pregunto, cuando nos juntemos con esta gente y necesite materiales, ¿te puedo pedir? ¿Podés colaborar? ¿Podés acompañar? Sí. Dale. Sí. ¿Y por qué? Yo me pierdo, no, me pierdo en el mar de conocimientos humanistas. Sí. Pido ayuda. Buenísimo. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta que nosotros tenemos que traducir todo a la parte publicada, a la parte que él dejó publicada en obras completas 1 y 2, porque todo lo anterior él quiere que, como si fueran temas de aproximación, le llamaba él, ¿no? Y hay cosas que no dejó y entonces hay que respetar su voluntad, ¿no? Entonces, claro, si nos piden muchas cosas ya la del 74, 73, qué sé yo, hay esas fotos, ¿no? Pues todavía viven 2 o 3 que estuvieron, así que tenemos que hacerlo rápido. Ay, sí, rápido, urgente hay que hacer eso, buenísimo. Sí, ya, ojalá que se cristalice ahora en esto. Sí. Que ya les iremos. No, muy bueno. No, la verdad que estoy muy gratamente sorprendido porque este es el aporte que se necesita ahora, es personas como ustedes, como esto que hace Jorge, que lo lleva a niveles casi universitarios, lo que estás haciendo tú, que lo lleva a las autoridades. Vos fíjate que acá hay una amiga que con este tema de la no violencia y de la marcha y del 2 de octubre ha ido en Mendoza, me refiero, ¿no? Sí. A los colegios, como hace la Sandra en Salta, ha ido a presentar estudios de no violencia en los colegios. Y bueno, eso lo tendríamos que hacer todos, porque, o a las bibliotecas públicas, decir, bueno, el día de la no violencia, charla, ¿no? Porque no quiero ni pensar la violencia doméstica que debe haber aquí en los lugares, en las casas, sobre todo en eso. Y al respecto de esto de la educación, te quería hacer un pequeñito comentario que me pareció muy indicativo, muy lindo comentario, cuando la vez pasada que estuve de visita en Tucumán, ¿cuánto hace? 5 años estuve, ¿no? Una de las señoras de las nuestras, así de repente cuenta que habían hecho esto de las charlas de no violencia o cursos, talleres, a los chicos en el colegio. Por lo que le entendí era de, no sé, 2º, 3º, 4º grado, una cosa así. Pero el comentario interesante es que le pidieron que volviera a los años siguientes porque habían notado mejora en la conducta y mejora en el estudio en los chicos que hicieron los talleres del año anterior. Fíjate qué efecto. Yo me quedé así, no podía ni pestañear lo que me estaba contando. Porque claro, una cosa es los escritos y otra es la experiencia que van teniendo los nuestros, tan variadas, ¿no? Así que hay que aplaudir. Y esto que dice Jorge es fantástico, porque
Fíjate que cuando surge el partido y va perfilando sus prioridades, como siempre en política, te hablan de la economía. Sí, sí, bueno, nosotros no. Nosotros lo importante es la salud y la educación. Claro, te hablo de los 80 y pico, cuando estuve yo en Buenos Aires. Estábamos en contacto con otros partidos chicos que hicimos un frente. Nos tenían por extraterrestre, te voy a decir. Porque, por ejemplo, bueno, no me quiero ir mucho del... Por ejemplo, se dijo, bueno, tenemos que hacer unas encuestas, a ver cómo nos puede ir. Entonces, claro, nosotros dijimos, estaba ahí Luis Aman, imagínate. Claro, salimos nosotros a la calle a encuestar gente. No, eso se tiene que contratar una empresa. ¿Cómo vamos a contratar una empresa? Van a poner lo que le da la gana a ellos, qué sé yo lo que van a hacer. No, es que no tenían gente, eran sellos de goma, o sea, partido no sé qué, y eran 2 personas conocidas. Entonces, claro, era todo un tema. Y por eso cuando nosotros dijimos la salud y la educación, a ellos les parecía rarísimo, porque lo importante era la economía. Pero no lo hicimos. ¿No es cierto, Jorge? No se hicieron proyectos de educación. Sí, tal cual. Fue cuando estaba el Pino Solá. De salud tampoco. ¿Dónde? Aunque está el Jorge Pompey, que es médico, no se hicieron proyectos. Entonces, claro, esa parte ha quedado enunciada hasta esto que vos estás diciendo. Bien. Bueno, será agradable, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Que era la época del frente con Pino Solanas, con el Bisonte, con... ¿De ese momento estás hablando? No. ¿O anterior? Anterior. El fin de la época el fin de la época de Alfonsín. Claro. El FRAL. El FRAL. Sí. Una cosa que quería preguntarte si habías sabido y comentar porque lo puedo compartir. ¿Viste, Tito, lo que hizo Sandra Romero en Bolivia ayer con su grupo de niños de 4º año? Está grabado en un videíto corto. ¿Lo llegaste a ver? ¿Te llegó? No sé, ¿en Facebook está? No, lo pasó por las redes nuestras, pero lo voy a pasar a este grupo para que alguien que tenga tu número te lo pase, porque es de esto mismo que estamos hablando, de la educación y de los niños testigos del trabajo de este año en esa escuela. Hemos trabajado todo el año con la regla de oro, con el pedido, Mirá, bueno, 4º y la grado. cuestión es que los niños claro. se empiezan a entusiasmar, y de pronto ayer que se trabajó la no violencia y junto a Gandhi y a Luther King estaba Silo, ellos solitos empiezan paz, fuerza y alegría, y lo hacen con el ritmo con el que lo hacemos todos, y después se ponen a hacer el pedido y uno dice, pidan por mí, y el otro no sé qué, y ellos mismos, una de las cosas era que escribieron frases, y uno escribió, porque hasta la muerte sigamos haciendo estos hermosos pedidos. Mira vos. Tienen 10 años, tienen 10 años. Qué bonito. Es Qué lindo. Sí, por maravilloso. favor, hacémelo llegar, que me interesan todas estas nuevas manifestaciones. Sí, Es sí, todo lo sí. que más me interesa. Sí, es muy, muy lindo. Lo voy a pasar ahora a este grupo para que alguien te lo pase, porque yo no tengo tu número, Ernesto. Sí, bueno, el Jorgito me lo pasa. Yo cruzo los números. Bueno, Problema. yo, amigos, tengo acá un pequeño encuentro ahora, así que los voy a dejar con... Y yo también tengo que partir. Ha sido una alegría enorme que me avisara Jorge y haberlos encontrado, a verlas.
A ver, Les. Ivonne Gracias, siempre está, Ivonne, Uruguay presente, ¿no? Tratando, sí. Vos sos como inmortal, estás siempre Una con la roca bandera ahí, ¿no? es. Acá estoy, viste, tratando de llevar y traer lo más que Te puedo. quiero lo hacer una mejor que pregunta. puedo. Había una mujer que era amiga de Janet Shirley de Estados Unidos. Mm, ¿Está ella? ¿Sabés quién es? No, no sé quién es. Ah, No sé quién es. porque esta chica, esta amiga, que eran amigas ellas y de la época en que, no sé si esta mujer vivió en Estados Unidos y se volvió a Uruguay, era el único contacto que se tenía con Uruguay. Te hablo de años atrás. Pero Mirá, ya no supe más de ella. No supe más de acá ella. hay algunas de varios años atrás, pero no sé quién pueda ser la que vos decís. No, esta Eh, era una curiosidad. Bueno, no tengo idea. Si bueno, te llegas a Jorge. acordar el nombre, menciónamela y te digo si la Sí, sí, conozco. voy a averiguarlo. Bueno, me Dale. retiro. Felicitaciones y Bueno, muchísimas Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias hasta la próxima. por venir a Besos, visitarnos. Cecilia, No, a Ivonne, la vos. verdad que A vos, muchas Gracias, gracias. Tito. Gracias, hermoso Cecilia. encuentro. Muchas Gracias, gracias. Tito. Gracias. Gracias por compartir Gracias. tus experiencias. Gracias de México. Estuve en México, ¿eh? Siempre que digo, estuve en México y eran 70 millones y me dicen, no, ahora son 80. Y le digo, ya son 80. Dice, no, ya son 90. Ya creo que van por 120. O sea que cada reunión. Y eso que ustedes tienen televisión y otros Ya les cansó la entretenimientos, ¿no? tele, Pero, ya les cansó la bueno, pantalla. un abrazo Y grande. Chao. Chao, chao, Y aquí chao. hay Chao, Chau, amigos. chau. Muchas gracias. Hasta la bye. próxima. Bye, bye. Bye. Bueno, preciosos, yo también tengo Bueno, Bueno, que participar. gracias Chao, por la Ceci, visita. querida. Me encantó gracias. sesionar, era Día de la Paz, ahora es el Día de la Autoliberación. Es fantástico, me encantó, Es me encantó, fantástico, me sí. encantó. Hermoso, hermoso estuvo. Gracias por Hermoso. estar, Ceci, porque para mí fue un aporte muy grande escucharte lo que charlabas con Ernesto, lo mismo que Jorge, como que nunca había estado con ustedes juntos. Había logrado estar en algunos eventos con Ernesto separado, contigo separado, pero Claro, lindísimo verlos intercambiar juntos. bueno, Gracias. muy, muy bonito. Muchas gracias, Jorge, por tanto. Y vamos a por A más. ustedes. Vamos por más. María Exacto. Celina, tanto tiempo. Bueno, con la Ivonne Sí. nos mandamos mensajes. Sí. Y yo, Estela, te mando un beso, Jorge. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Besotes. Bueno, ¿nos podemos quedar un ratito más o podemos cerrar, como ustedes quieran? Como quieran. Miren, yo en realidad necesito irme ahora, pero no quiere decir que haya que cerrar. Y la verdad, Jorge, que te quería agradecer esta sorpresa de que habías invitado a Tito, que no me lo esperaba que llegara por acá, y fue un regalo de verdad impresionante, porque siempre disfruto tanto sus cuentos, y él cuenta con tantas ganas lo vivido, que es lindísimo. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, a vos. Era la idea de tenerlo de sorpresita. Sí, me encantó.